Buenas noches. Vamos a compartir este mensaje cuyo título es Preparando Misioneros. Oremos. Padre bendito, amado Señor, nuestro Dios, el Dios eterno, te damos gracias por la oportunidad de compartir con tu pueblo este mensaje. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que nos dirija en el hablar, en el oír, en el estar atentos para las cosas que tú nos quieres hablar. Te lo rogamos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a la palabra del Señor, la lectura bíblica en Isaías capítulo 45, versos del 20 al 22. Dice así: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nuestro Dios, desde el principio de su revelación a la humanidad, ha manifestado su pasión de ser conocido por todas las naciones de la tierra, sacándolas de las tinieblas espirituales para bien de ellos mismos, compadeciéndose de éstas. Desea que se proclame que Él es el único Salvador. La Iglesia está llamada a sembrar y fortalecer en los seguidores de Cristo la pasión por los perdidos. Veremos este texto, este versículo en Apocalipsis 14:6, y dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es bueno seguir la lectura teniendo a la mano una Biblia. Entonces, hermanos, la recomendación es en los mensajes siempre tener su Biblia a la mano. Bien, tanto de la lectura bíblica como de este texto de Apocalipsis se puede extraer esta verdad que interpretada dice así: Dios quiere redimir a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos mediante el Evangelio de Jesucristo. Dios quiere que se predique el Evangelio del reino de los cielos o Evangelio de Jesucristo. Viene a ser entonces el medio que Dios utiliza para este propósito, la predicación. El instrumento viene a ser el Evangelio del reino de los cielos y los operadores finales vienen a ser las misiones, los misioneros. Veamos el mensaje sustentado en 3 puntos. El primer punto: el misionero trabaja para el reino de los cielos. ¿Quién es un misionero? Misionero es todo aquel redimido por la sangre de Jesucristo. Es todo creyente de toda raza y lengua que lleva en su corazón la misión de Dios y un evangelio en sus 2 dimensiones, espiritual y social. Por lo tanto, todos somos llamados a ser misioneros, pero sin embargo, Dios elige a algunos para ministerios específicos, a fin de canalizar los dones y talentos de sus hijos
para la expansión del reino de Dios en la tierra. El misionero vive por fe, vive sencillamente. Su naturaleza es peregrina, buscando los lugares donde Cristo no ha sido predicado. El Antiguo Testamento enfoca el reino de los cielos como pueblo de Dios. Cuando Juan el Bautista anuncia: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, se tiene lo siguiente. ¿Por qué el bautismo? ¿De dónde sale esto? El bautismo era empleado para que aquellos que no eran judíos se hicieran prosélitos, es decir, se convirtieran al judaísmo, reconocieran que su vida era inútil y que querían vivir según los mandatos del Dios, del único Dios verdadero. Entonces, para esto se hacía el bautismo. Y Juan el Bautista, entonces, lo que hace es reivindicar esto, que significaba que a los gentiles, reconociendo su vida inútil, hacerlos prosélitos como señal de reconocimiento de su vida pecaminosa. Pero ocurre que Juan empieza a bautizar a judíos. ¿Y por qué? Porque esto es un cumplimiento de aquello que ya se había anunciado, de que Dios enviaría por delante un precursor, que es Juan el Bautista, preparando los caminos del Señor. Pero se da el siguiente fenómeno de que él ve a los fariseos y escribas venir a bautizarse también. Entonces, estaba bien para aquellos judíos que se bautizaran porque venían en una especie de reconocimiento de que no estaban marchando conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos del reino de Dios. Entonces les dice a los fariseos, en este caso, a los fariseos y escribas, les dice: arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado. Y los encara de esta manera. Les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Pensáis que por ser descendientes de Abraham, diciendo de vosotros mismos, dentro de vosotros, que por ser descendientes de Abraham, ustedes ya son del reino de los cielos y que está bien la forma en que ustedes están actuando? Tanto el pueblo de Israel como ustedes no están actuando de acuerdo a los mandatos del reino de los cielos, y por eso les llama generación de víboras y les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros que a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras a Abraham. Entonces, tenemos que también agrega Juan el Bautista: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, de manera que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. En otras palabras, les está diciendo que lo que ustedes están haciendo de creerse, por ser hijos de Abraham, creerse que ya están bien con Dios, eso no sirve de nada, porque ustedes no están dando los frutos que Dios espera. Entonces, el reino de los cielos es un nuevo orden de vida dentro de un territorio o espacio con leyes y normas completas
donde la autoridad suprema es el Rey Jesucristo. Es el gobierno que Dios ejerce mediante la persona, obras y enseñanzas de Jesucristo. Jesús es el Rey que se presenta y ya no son necesarios otros reyes en la tierra, porque han sido desmenuzados. Jesús inicia su ministerio público predicando con estas mismas palabras que Juan ya había anunciado: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús envía a sus misioneros, les dice, envía en dos grupos, ¿no? Primero a los apóstoles de 2 en 2 y después a los discípulos, a 70 discípulos de 2 en 2, y les dice: donde os reciban está muy bien, es un pueblo de paz, pero donde no os reciban, ¿no? Sacudid el polvo de vuestros pies, pero recordarles que el reino de Dios se ha acercado. Y esto les dice tanto a los que les reciben como a los que los rechazan. El reino de Dios se ha acercado entonces. Y en esta línea entonces, el misionero de hoy predica el evangelio del reino de Dios y trabaja para llevar almas al reino celestial. Por eso, el misionero no va a predicar a su iglesia. El misionero no va a apropiarse de la nueva iglesia ni de la nueva denominación que se levantará por su obra misionera. Dios quiere redimir a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos mediante el evangelio de Jesucristo. El misionero trabaja, pues, para el reino de los cielos. El punto 2. El preparador modelo. ¿Quién es? Jesús. Jesús, entonces, el preparador modelo. En el anuncio inicial de arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, Jesús trabajó la conversión de sus apóstoles y discípulos. Y para eso está la fe en Cristo y el arrepentimiento que Él predica. Personificó y enseñó la santidad como virtud indispensable de todo verdadero creyente, separándolos moralmente del mundo y de su contaminación. Les dice: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Jesús enseña a sus apóstoles y a sus discípulos y al pueblo en general. Es decir, tiene 3 clases de auditorio, 3 clases de escuchas. Y enseña con autoridad que le viene porque Él personifica, Él hace las cosas que habla. Es decir, Jesús es la palabra de Dios personificada y con sus milagros personifica también el poder de Dios. Con las parábolas habla de las realidades y situaciones que se pueden presentar en la vida de cualquiera de sus seguidores. Enseña las leyes del nuevo pacto, la moral y ética nuevas, contrastándolas con las costumbres y tradiciones que seguían los líderes religiosos y el pueblo de Israel. Enseña también los atributos primarios de quien recibe el reino de Dios, dando prioridad a los valores espirituales sobre los valores materiales, reconociendo el señorío de Cristo, obedeciendo la voluntad de Dios. Cristo va a delegar su autoridad a los suyos, quienes están dispuestos a aceptar la renovación del alma y la conducta, así como a renacer
mediante el perdón divino para que se desarrollen en él el fruto y los dones del Espíritu Santo. Jesús desarrolla su ministerio en 3 escenarios geopolíticos: en Galilea, en Judea, Jerusalén, y fuera de Israel, que es Decápolis, Perea y algunas zonas de Siria. Recordemos lo que dice el Evangelio de Mateo: Galilea de los gentiles. Y entonces, ¿qué particularidad tienen estos escenarios geopolíticos? Que Judea eran judíos, todos eran judíos. En Galilea, en cambio, ya siglos antes ya se habían mezclado con otras razas. Entonces, por eso le dice Galilea de los gentiles, aunque habían también ahí judíos. Y el otro escenario, Decápolis, Perea y las zonas de Siria, eran básicamente pueblos gentiles. En todos estos tuvo controversias y confrontación con los fariseos y los escribas. Y hay 2 acontecimientos misioneros que vienen a ser una especie de prácticas misioneras que Jesús hace con sus apóstoles y sus discípulos. Estos son las misiones que manda primero a los apóstoles, a los 12 apóstoles, y después a los 70 discípulos. Jesús envía a sus misioneros como ovejas en medio de lobos, quienes sufrirán persecuciones por su causa. Después de esto, habla ya de la iglesia. Viene seguidamente la transfiguración, anuncia su muerte, su crucifixión y su resurrección, y finalmente la gran comisión. En el Evangelio de Juan encontramos una particularidad. En los versículos 13 hasta el 17 es una especie de ministerio privado solo con los apóstoles. Y tomamos de aquí el capítulo 17, versículo 3 del Evangelio de Juan, donde Jesús reafirma el corazón misionero de Dios y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El punto 3, el misionero y la ciencia de hoy. Toda persona hoy en día necesita estar a la par de la tecnología, y más aún el misionero, con la ciencia y el conocimiento que avanzan cada día. Sin embargo, no puede marchar en esto igual que el mundo. El mundo es corrupto, es ateo, disoluto, licencioso. Todo cerebro humano necesita información para su mantenimiento y desarrollo. Veamos 3 versículos. Vamos a la palabra de Dios, cómo nos va a iluminar, a instruir respecto a esto. Proverbios 2, 10 al 11 dice así: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lucas 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, en respuesta que Jesús hace en una de las tentaciones que tuvo. En los altos círculos académicos y científicos hay un trío que habla acerca de la gran intelectualidad del ser humano: inteligencia, ciencia, conocimiento, de las cuales los sabios de este mundo se jactan y hasta desprecian a los creyentes del Señor.
Pues bien, como se puede ver de los textos bíblicos citados, Dios ya lo dijo hace 3.400 años. Sin embargo, recién los científicos lo descubren ahora. Para el misionero de hoy, están abiertas todas las posibilidades de alcanzar todos los títulos y grados académicos. Es decir, desde bachiller, licenciatura, maestría, doctorado, incluso el PhD, que es lo máximo que se puede alcanzar. Y esto se puede hacerlo en las escuelas de misiología y en las universidades. En nuestro medio no tenemos esa clase de universidades, pero en otros países como Estados Unidos sí las hay. Y tiene que afrontar esto sin complejos ni miedo a los impíos del mundo. Más aún cuando ahora se ven a muchos de estos sabios, de estos científicos, reconocer lo que antes negaban y admitir que el universo tiene una causa de su existencia. Y esa causa, para nosotros, es Dios. La profecía de Daniel 12, capítulo 12, versículo 4, la podemos ver hecha realidad ahora. Y en su parte final dice, correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Así entonces, la ciencia y la tecnología pueden estar al servicio de las misiones. Y de todo esto, nadie se atreverá a jactarse, sino más bien será motivo para que en humildad y reverencia glorifiquen a Dios. Pues así dijo Jehová el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más bien, alábese en todo esto el que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Dios quiere redimir a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos mediante el Evangelio de Jesucristo. Conclusiones. Primera conclusión. El misionero de hoy tiene que formarse como Jesús formó a sus misioneros. Para eso hay centros especiales, que ya lo hemos mencionado. Segunda conclusión. Todos somos misioneros y en alguna medida todos tenemos un rol que cumplir. Desde el hermanito más tierno que ya se haya convertido, hasta aquel misionero de campo que es el que va lejos, dejando su lugar de origen, incluso dejando su familia, donde Cristo no ha sido predicado. Y la tercera conclusión, me voy a permitir a dar lectura a la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29, como una conclusión de toda esta sabiduría de Dios predicada en estos 3 puntos. Y dice así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, que el Señor los bendiga, que este mensaje sea de mucha utilidad para la obra misionera del Señor
y para que vayamos formando nuestra mentalidad misionera en la iglesia. Amén.